¿Has sentido en algún momento un pensamiento repentino, como un susurro en tu interior que te alerta o te orienta en un instante decisivo? ¿Has vivido esa sensación de convicción como si fuera Dios mismo hablándote desde lo más profundo de tu alma? Lo que muchos llaman corazonada podría ser en realidad la voz de Dios guiándote, protegiéndote y mostrándote verdades invisibles a los ojos humanos. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere que comprendas cómo puede comunicarse contigo de formas que tal vez no has notado, cómo susurra en tu mente para señalarte el camino correcto, alejarte del peligro y revelarte lo que estaba oculto. Hoy conocerás una historia impactante, la prueba de que cuando Dios habla, incluso lo que estaba escondido sale a la luz. Tal vez has pasado por momentos en los que te han menospreciado, en los que nadie ha creído en ti. Quizás has sido la oveja negra de tu familia, el que ha sido rechazado, ignorado o tratado como si no tuviera valor. Pero déjame decirte algo poderoso. Dios ve lo que otros no ven, y cuando Él habla, puede levantar al que ha sido humillado y derribar las mentiras que han sido aceptadas como verdad. Señor, abre mi mente para escuchar tu voz. Escribe esta frase en los comentarios como un acto de fe. Al hacerlo, estarás declarando que estás listo para reconocer la voz de Dios cuando Él susurre en tu mente y te revele lo que necesitas saber. Hay una razón por la que Dios te ha traído a este mensaje. No ignorar lo que estás a punto de escuchar puede marcar la diferencia en tu vida. No quedarse hasta el final de este mensaje es como recibir una llave y decidir no usarla para abrir la puerta. Quédate conmigo, porque esta historia podría ser la respuesta que has estado esperando. En una aldea rodeada por montañas y campos dorados, vivía una joven llamada Eliora. Desde que tenía memoria, había sido considerada la oveja negra de su familia. Mientras su hermana mayor, Adira, era el orgullo de sus padres, amada por todos y vista como el modelo de virtud y perfección, Eliora siempre había sido tratada como una carga, como la que nunca cumplía con las expectativas de la familia. Desde niña había sentido el peso del rechazo. Cada vez que intentaba hablar, su voz era ignorada. Cada vez que se esforzaba por ser vista, su hermana Adira encontraba la manera de eclipsarla. Pero lo que nadie veía era que detrás de la dulzura aparente de Adira se escondía una sombra que nadie quería reconocer. Adira tenía una habilidad única para manipular a los demás, para torcer la verdad a su favor, para asegurarse de que todas las miradas la adoraran a ella y despreciaran a Eliora. El peor golpe llegó cuando la desgracia golpeó a la familia. Una gran parte de las tierras de su padre se perdieron en un negocio fallido y los rumores comenzaron a correr por la aldea. Se decía que alguien dentro de la familia había cometido un acto de traición, vendiendo información sobre las inversiones de su padre a un hombre que se aprovechó de la situación. Nadie sabía quién había sido, pero cuando Adira, con lágrimas en los ojos, sugirió sutilmente que Eliora había estado en contacto con personas sospechosas, la familia no tardó en señalarla como la culpable. «Siempre has sido una desobediente», le dijo su madre con frialdad. «Siempre has traído problemas a esta casa». Eliora intentó defenderse, intentó explicar que ella no tenía nada que ver con la desgracia de la familia, pero nadie la escuchó. Fue entonces cuando por primera vez escuchó un susurro en su mente, una voz tranquila pero firme que decía: «No luches con palabras, yo te mostraré la verdad». Esa noche, con el corazón destrozado, Eliora salió al campo y cayó de rodillas bajo el cielo estrellado. «Señor, si eres tú quien me habla, dime qué debo hacer», susurró con lágrimas en los ojos. El viento sopló suavemente entre los árboles,
y en su mente apareció un recuerdo. Un momento que no había considerado importante hasta ahora. Días antes de que todo sucediera, había pasado junto a la habitación de Adira y había escuchado su voz en una conversación en susurros. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora ese recuerdo volvía con una claridad asombrosa. Sintió que Dios le estaba mostrando algo, una pieza clave que había pasado por alto. Al día siguiente, guiada por ese recuerdo, Eliora comenzó a observar a su hermana con mayor atención. Mientras todos en la casa estaban sumidos en la angustia por la pérdida de las tierras, Adira parecía extrañamente tranquila. Más aún, notó que en su muñeca brillaba un brazalete de oro que nunca antes había tenido. Algo dentro de Eliora le dijo que eso no era una coincidencia. Siguiendo el susurro en su mente, Eliora esperó el momento adecuado para actuar. Una tarde, cuando Adira salió al mercado, Eliora la siguió sin que nadie lo notara. La vio caminar con confianza hasta la casa de un comerciante, un hombre conocido en la aldea por su astucia en los negocios. Eliora se escondió detrás de unos sacos de grano y escuchó la conversación. «Todo salió como esperabas», dijo el comerciante, entregándole una bolsa con más monedas. «Nadie sospecha de ti». «Por supuesto que no», respondió Adira con una sonrisa. «Ellos siempre culparán a Eliora de todo». El corazón de Eliora se detuvo por un momento. Ahí estaba la verdad, clara como el agua. Su propia hermana, la que todos adoraban, había sido la culpable de la ruina de su familia, y lo peor de todo es que lo había hecho con la seguridad de que nadie jamás dudaría de ella. Pero Dios sí lo sabía, y Dios se lo había revelado a Eliora. Sintió un impulso dentro de ella, una certeza absoluta de que debía actuar en ese momento. Salió de su escondite y enfrentó a Adira cara a cara. «Así que fuiste tú», dijo Eliora con una voz firme que sorprendió incluso a su hermana. Adira palideció por un momento, pero luego su rostro recuperó la serenidad. «¿De qué estás hablando? No tienes pruebas», respondió con su habitual arrogancia. Pero Eliora no necesitaba pruebas materiales. Dios ya le había mostrado la verdad, y ahora él le daba la valentía para exponerla. «Dios me habló», dijo con firmeza. «Me mostró lo que hiciste». El comerciante miró a Adira con sospecha. «¿Es cierto lo que dice?», preguntó con el ceño fruncido. Adira, atrapada, intentó defenderse, pero su nerviosismo la traicionó. El comerciante, al ver que su reputación podía verse afectada si la verdad salía a la luz, decidió no cubrirla más. «No quiero problemas con tu familia», dijo fríamente apartándose de ella. «Arregla esto por tu cuenta». Eliora regresó a casa y con valentía reveló todo lo que había descubierto. Al principio, su familia no quería creerle, pero cuando Adira regresó horas después con el rostro desencajado, sin poder sostener su mirada, la verdad quedó al descubierto. El honor de Eliora fue restaurado. Pero más que eso, su fe se fortaleció. Dios le había hablado a través de su mente. Le había mostrado la verdad cuando todos la creían culpable. A partir de ese día, Eliora dejó de ser la oveja negra de su familia. Su testimonio cambió la manera en que la veían y por primera vez en su vida fue reconocida y respetada, pero más importante aún, entendió que la voz de Dios no siempre se escucha con los oídos. Muchas veces es un susurro en nuestra mente, un pensamiento que nos guía, una revelación que nos abre los ojos. Dios sigue hablando de esta manera hoy. Lo hizo con Eliora y puede hacerlo contigo. Solo necesitas aprender a reconocer su voz y confiar en que cuando Él susurra en tu mente es porque quiere revelarte algo que no puedes ver con tus propios ojos.
Dios sigue hablando a sus hijos hoy, al igual que lo hizo con Eliora. Su voz no siempre se escucha con truenos ni con grandes señales visibles. Muchas veces es un susurro en la mente, un pensamiento que llega con una claridad que no podemos ignorar. ¿Cuántas veces has sentido una advertencia interior, una certeza inexplicable o una revelación que apareció en tu corazón sin que nadie te la dijera? Eso no es casualidad. Es Dios hablándote. La historia de Eliora nos enseña algo poderoso. Dios usa la mente de aquellos que son menospreciados para revelar la verdad. Tal vez en tu vida has sido tratado como la oveja negra, como alguien cuyas palabras no tienen peso, pero déjame decirte algo. Cuando Dios decide hablarte, Él te da autoridad, te abre los ojos y te muestra lo que otros no pueden ver. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está advirtiendo de algo a través de un pensamiento persistente? Tal vez una sospecha sobre alguien que parecía demasiado perfecto, tal vez una sensación en tu espíritu de que algo no está bien, aunque no puedas explicarlo. Quiero que tomes un momento ahora y pienses, ¿hay algo en tu vida que Dios ha estado tratando de mostrarte pero que has ignorado? Escribe en los comentarios: Señor, abre mi mente para escuchar tu voz y confiar en lo que me revelas. No hacerlo es como recibir un mensaje divino y decidir guardarlo en silencio. Pero cuando escribes esto, estás declarando que deseas discernir la voz de Dios y reconocer sus susurros en tu vida. La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo Dios usa la mente para hablar a sus hijos. En el libro de Job encontramos un pasaje impresionante que describe cómo Dios susurra en la mente de las personas. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Job 33, 14, 16. Este pasaje nos muestra que Dios nos habla incluso cuando no lo estamos buscando activamente. Él puede enviarnos pensamientos en momentos de calma, en la quietud de la noche o incluso en medio de nuestras preocupaciones diarias. El problema no es que Dios no hable. El problema es que muchas veces no prestamos atención a lo que nos está diciendo. Eliora escuchó el susurro de Dios en su mente y lo siguió. Y eso cambió su destino. ¿Cuántas veces hemos ignorado advertencias divinas pensando que son solo pensamientos sin importancia? Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido una inquietud, un pensamiento que no se va, pero lo has ignorado hasta que era demasiado tarde? Tal vez era Dios advirtiéndote sobre una persona falsa en tu vida o alertándote sobre una decisión peligrosa. Si no aprendemos a escuchar esos susurros, podemos perdernos de las señales de Dios y sufrir las consecuencias. Pero cuando aprendemos a discernir su voz, experimentamos su guía y su protección. En Juan 14:26, Jesús promete algo increíble: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda lo que necesitamos saber. Así como Dios trajo a la mente de Eliora el recuerdo de la conversación de su hermana, también puede traer a tu mente palabras que escuchaste, advertencias que recibiste o señales que pasaste por alto. Dios usa nuestros propios pensamientos para guiarnos hacia la verdad. Ahora quiero que reflexionemos juntos. ¿Alguna vez has sentido que Dios te revelaba algo a través de un pensamiento inesperado? Quiero que compartas en los comentarios una experiencia en la que sentiste que Dios te hablaba a través de tu mente. Si decides no compartir,
estarás dejando pasar la oportunidad de testificar cómo Dios se mueve en tu vida. Pero si lo haces, estarás fortaleciendo la fe de otros y abriendo tu corazón para recibir aún más revelación. Dios no solo habla para advertirnos de peligros, sino también para darnos dirección. En Isaías 30:21 leemos: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios quiere guiarte en cada decisión que tomas. No es su deseo que camines en confusión o incertidumbre, pero para que puedas reconocer su voz, debes entrenarte para escucharla. Eso significa dedicar tiempo a la oración, meditar en su palabra y obedecer cuando Él te hable. Eliora no solo escuchó el susurro de Dios, sino que actuó sobre él. La revelación sin acción es inútil. Dios no solo te habla para que sepas la verdad, sino para que hagas algo con ella. El conocimiento sin obediencia no cambia nada. Por eso, hoy quiero desafiarte a hacer algo. 1. Escribe en los comentarios una experiencia en la que sentiste que Dios te hablaba a través de tu mente. Esto fortalecerá tu fe y animará a otros. 2. Toma un tiempo en oración y pídele a Dios que abra tu mente para reconocer su voz con mayor claridad. 3. Comparte este mensaje con alguien más. Tal vez hay alguien en tu vida que necesita aprender a escuchar la voz de Dios, y tú puedes ser el instrumento que lo guíe hacia esa revelación. Dios sigue susurrando hoy. Él quiere hablarte. Pero la pregunta es, ¿estás escuchando? Quédate conmigo, porque en el próximo bloque profundizaremos aún más en cómo la Biblia nos enseña a discernir la voz de Dios y cómo puedes diferenciar los pensamientos divinos de los que vienen del enemigo o de tu propia mente. Dios aún tiene más que decirte. Y no quiero que te pierdas lo que viene. Dios no solo susurra a nuestras mentes para advertirnos o revelarnos verdades ocultas, también lo hace para enseñarnos, para guiarnos y para recordarnos quiénes somos en Él. A lo largo de la Biblia encontramos múltiples ejemplos de cómo el Señor usa los pensamientos para comunicarse con su pueblo. Sin embargo, no todos los pensamientos que llegan a nuestra mente vienen de Dios. Aquí es donde entra la importancia del discernimiento. Aprender a reconocer cuándo es Dios quien está hablando y cuándo es nuestra propia mente, nuestras emociones o incluso el enemigo tratando de confundirnos. Un versículo clave que nos enseña esto es 2 Corintios 10:5, donde Pablo nos exhorta a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no todo lo que pasa por nuestra mente es la verdad. Hay pensamientos que debemos desechar y otros que debemos abrazar porque provienen de Dios. Pero, ¿cómo sabemos cuándo es Dios quien nos habla a través de nuestra mente? 1. Dios habla de manera consistente con su palabra. Dios nunca se contradice. Si un pensamiento llega a tu mente y está en armonía con lo que enseña la Biblia, entonces puedes confiar en que proviene de Él. En Salmos 119:105, la Escritura nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si el pensamiento que recibes refuerza las verdades bíblicas, entonces es una señal de que Dios está guiándote. Por ejemplo, si en un momento de duda y ansiedad viene a tu mente la frase, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Eso no es solo tu imaginación. Es Dios recordándote una promesa que ya ha establecido en su palabra.
Pero si el pensamiento que viene a tu mente te lleva al temor, a la desesperanza o a la confusión, es muy probable que no provenga de Dios. En 1 Corintios 14:33, la Biblia dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Filipenses 2, Dios usa nuestros recuerdos para hablarnos y enseñarnos. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, cuando Dios ordena a los israelitas recordar todo lo que Él ha hecho por ellos. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:2. Dios quiere que recordemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque nuestros recuerdos pueden ser una fuente de fe y fortaleza. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a un problema, Dios trae a nuestra mente momentos en los que Él ya nos ha rescatado antes. Es una forma de decirnos, si lo hice antes, lo haré otra vez. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado en una situación difícil y de repente recuerdas un momento en el que Dios te ayudó en el pasado? Eso no es una coincidencia. Es Dios recordándote su fidelidad. 3. Dios nos da discernimiento para identificar la verdad. La historia de Eliora es un ejemplo de esto. Dios trajo a su mente un recuerdo clave, una conversación que ella había escuchado sin darle importancia en su momento, pero que luego resultó ser la pieza clave para descubrir la verdad. Esto es algo que Dios sigue haciendo hoy. En Proverbios 2:6 leemos, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto significa que cuando Dios quiere mostrarte algo, puede hacerlo trayendo a tu mente detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora adquieren un significado mayor. Ahora quiero que reflexiones sobre algo. ¿Hay algún recuerdo que Dios ha estado trayendo a tu mente últimamente? Tal vez es un momento de tu pasado que necesitas analizar con una nueva perspectiva. Tal vez es una advertencia que en su momento ignoraste, pero que ahora Dios quiere que recuerdes para protegerte o para enseñarte algo. Quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Escribe en los comentarios, Señor, dame discernimiento para reconocer tu voz y recordar lo que necesitas que recuerde. Este simple acto es una declaración de fe. No hacerlo es como recibir un mensaje de Dios y decidir ignorarlo. Pero cuando escribes esto estás diciendo, Señor, estoy listo para escuchar, para recordar y para obedecer. Danas 4. Dios usa pensamientos para advertirnos del peligro. En Hechos 16:6, 7, vemos un ejemplo de cómo Dios impide que Pablo y sus compañeros tomen una ruta equivocada en su misión evangelística. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Fíjate en algo importante. Dios no habló con una voz audible, ni envió un ángel, simplemente puso un pensamiento en la mente de Pablo, un sentido de restricción, una sensación de que ese no era el camino correcto. ¿Alguna vez has sentido un pensamiento persistente que te advierte sobre algo? Tal vez Dios te ha estado mostrando que no debes confiar en cierta persona, o que debes tomar una decisión diferente, pero has estado ignorando esa advertencia. Dios no quiere que caminemos en la oscuridad. Él nos ha dado la capacidad de escuchar su voz y de discernir cuándo es el momento de avanzar y cuándo es el momento de detenernos.
Si alguna vez has sentido que Dios te advirtió sobre algo en tu mente y luego te diste cuenta de que era cierto, comparte tu testimonio en los comentarios. No testificar es como recibir un milagro y no contarle a nadie sobre él. Pero cuando compartes, estás edificando la fe de otros y fortaleciendo tu relación con Dios. 5. La ciencia confirma lo que la Biblia enseña sobre los pensamientos y la memoria. La neurociencia ha descubierto que el cerebro tiene una capacidad increíble para traer recuerdos a la mente en momentos específicos. Esto se debe a que el hipocampo, la parte del cerebro responsable de la memoria, se activa de manera más intensa cuando una situación actual se relaciona con algo que hemos vivido en el pasado. Pero aquí hay algo asombroso. Los estudios también muestran que cuando meditamos en pensamientos positivos y en recuerdos de gratitud, nuestro cerebro se fortalece y nuestra salud emocional mejora. Esto confirma lo que la Biblia ya nos había dicho en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Cuando elegimos meditar en los pensamientos correctos, cuando alineamos nuestra mente con la voz de Dios, experimentamos paz, dirección y claridad. Dios te está hablando. ¿Estás escuchando? Quiero que hoy tomes un paso de fe. Comparte un momento en el que sentiste que Dios te habló a través de un pensamiento o un recuerdo. Puede que tu testimonio sea exactamente lo que alguien más necesita para abrir sus ojos y aprender a escuchar la voz de Dios. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a profundizar en cómo Dios usa no solo los pensamientos, sino también la ciencia y la fe para hablarnos de maneras aún más poderosas. Dios no ha terminado de hablarte. No te vayas, porque lo que viene a continuación es clave para aprender a discernir su voz con mayor claridad. Dios nos ha diseñado con una mente maravillosa, capaz de recordar, razonar y recibir revelaciones divinas. Pero hay algo aún más sorprendente. La ciencia y la Biblia están de acuerdo en que nuestros pensamientos no solo reflejan nuestra vida interior, sino que también pueden transformarnos y guiarnos en la dirección correcta. En este bloque vamos a profundizar en cómo Dios usa los pensamientos para hablarnos, cómo podemos distinguir su voz de otras influencias y qué nos dice la ciencia sobre la forma en que la mente procesa los mensajes divinos. Nan 1. La ciencia confirma que los pensamientos pueden ser una guía poderosa. La neurociencia ha descubierto algo fascinante sobre la mente humana. Cuando un pensamiento se repite varias veces, se refuerza en el cerebro formando conexiones más fuertes que pueden influir en nuestras decisiones y emociones. Esto explica por qué ciertos pensamientos parecen persistir más que otros. Pero aquí hay algo que la ciencia no puede explicar del todo. ¿Por qué hay pensamientos que llegan de la nada sin que nosotros los busquemos, pero que terminan guiándonos hacia la verdad o protegiéndonos del peligro? Para los creyentes, la respuesta es clara. Dios nos habla a través de nuestra mente. En Isaías 55:8-9, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que cuando Dios pone un pensamiento en nuestra mente, no siempre tiene sentido inmediato desde nuestra perspectiva humana. Puede parecer extraño, puede parecer ilógico, pero cuando obedecemos,
terminamos descubriendo que era exactamente lo que necesitábamos escuchar. 2. ¿Cómo distinguir si un pensamiento viene de Dios? No todos los pensamientos que vienen a nuestra mente son de Dios. La Biblia nos advierte que nuestra mente puede ser influenciada por 3 fuentes. Dios, pensamientos que traen paz, dirección y revelación de la verdad. Nuestra propia carne. Pensamientos que surgen de emociones, experiencias o deseos humanos. El enemigo. Pensamientos que traen confusión, miedo, duda o tentación. Para discernir si un pensamiento viene de Dios, podemos hacernos estas preguntas. ¿Este pensamiento se alinea con la palabra de Dios? Dios nunca se contradice. Si un pensamiento que tienes es contrario a lo que la Biblia enseña, entonces no viene de Él. En los Símpadas Sanedus Timoteo 3:16. Se nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este pensamiento produce paz y claridad, o confusión y ansiedad. Dios no es un Dios de confusión. Si un pensamiento viene acompañado de angustia, desesperación o caos, es posible que no venga de Él. En Filipenses 4:7 se nos promete, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pensamiento te acerca más a Dios o te aleja de Él. Dios siempre nos habla para acercarnos a su presencia. Si un pensamiento te lleva al pecado, al orgullo o a la incredulidad, entonces no viene de Él. Ahora quiero que reflexiones por un momento. ¿Hay algún pensamiento que ha estado viniendo a tu mente últimamente? Algo que parece insistir, pero que no sabes si es de Dios. Tal vez es una advertencia, una instrucción o un recordatorio de algo que necesitas hacer. Si sientes que Dios ha estado hablándote, escríbelo en los comentarios. No hacerlo es como recibir una carta del cielo y decidir no abrirla. Pero si lo compartes, estarás reconociendo que Dios te está hablando y estarás fortaleciendo tu fe. 3. Dios usa la mente para revelar lo oculto. La historia de Liorá nos mostró cómo Dios usó un pensamiento persistente para traer revelación y justicia. Pero esto no es un caso aislado en la Biblia. En Daniel 2:4 encontramos un ejemplo impresionante de cómo Dios usa los pensamientos y los sueños para revelar la verdad. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó, pero no podía recordar los detalles. Dios le dio a Daniel la revelación exacta de lo que el rey había soñado y su significado. Daniel dijo: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel 2:22. Este pasaje nos enseña que Dios tiene el poder de traer a nuestra mente lo que ha estado oculto, de revelarnos lo que no podemos ver con nuestros propios ojos. Cuando Dios susurra a nuestra mente, muchas veces lo hace para mostrarnos la verdad que ha estado escondida. Piensa en un momento de tu vida en el que Dios te reveló algo que en ese momento no tenía sentido, pero que después resultó ser crucial. Compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para aprender a confiar en la voz de Dios. Cast 4. La ciencia y la fe. El poder de los pensamientos en la transformación personal. Los científicos han descubierto que la forma en que pensamos puede literalmente cambiar la estructura de nuestro cerebro. Esto se conoce como
neuroplasticidad y significa que los pensamientos pueden moldear nuestra manera de vivir. Cuando meditamos en pensamientos negativos, nuestro cerebro se reconfigura para ser más pesimista, ansioso y desconfiado. Pero cuando meditamos en pensamientos positivos, especialmente en las promesas de Dios, nuestro cerebro se fortalece y se vuelve más resiliente. Esto es exactamente lo que nos dice la Biblia en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos llama a renovar nuestra mente porque sabe que nuestros pensamientos moldean nuestra realidad. 5. Dios quiere hablarte hoy. ¿Estás escuchando? Ahora quiero desafiarte a hacer algo. Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te ayude a reconocer sus susurros en tu mente. Pídele que te dé claridad, que te ayude a discernir su voz de los pensamientos que vienen de tu carne o del enemigo. Y quiero que hagas algo más. Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Señor, ayúdame a escuchar tu voz y a reconocer tus susurros en mi mente. No hacerlo es como recibir un regalo del cielo y no abrirlo. Pero si lo haces, estarás declarando que deseas que Dios te hable y que estás dispuesto a obedecer su voz. Conclusión. Dios está hablando. ¿Responderás? Dios no ha terminado contigo. Él sigue hablándote, sigue guiándote y sigue susurrando en tu mente porque te ama y tiene un propósito para ti. Pero ahora depende de ti. Prestar atención, actuar con fe y compartir este mensaje con otros. Si este mensaje te ha hablado, compártelo con alguien que necesite aprender a escuchar la voz de Dios. No guardes esta enseñanza solo para ti. Dios puede usarte para abrir los ojos de alguien más. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque veremos cómo la Biblia nos muestra ejemplos de personas que aprendieron a escuchar la voz de Dios y cómo esto transformó sus vidas para siempre. No te vayas, porque lo que viene será clave para tu crecimiento espiritual. Dios siempre ha hablado a su pueblo de muchas maneras, a través de sueños, visiones, su palabra y, como hemos visto, a través de susurros en la mente. Pero aquí hay algo que debes entender. Dios no solo te habla para revelarte cosas, sino también para que tomes acción. Escuchar la voz de Dios sin obedecerla es como recibir un mapa, pero negarse a seguirlo. En este bloque profundizaremos en ejemplos bíblicos que refuerzan la importancia de escuchar y actuar cuando Dios nos susurra, y hablaremos de la responsabilidad que tenemos al recibir revelaciones divinas. 1. Ejemplos bíblicos de personas que escucharon los susurros de Dios en su mente. La Biblia está llena de personas que experimentaron el susurro de Dios en sus pensamientos y tomaron decisiones basadas en ello. Estos no fueron momentos de truenos y relámpagos, sino pensamientos internos que los guiaron hacia la verdad. Elías y el susurro de Dios. En 1 Reyes 19, 11, 12 encontramos a Elías, un profeta que estaba desesperado y temeroso. Quería respuestas de Dios, pero lo que encontró fue algo inesperado. Y le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego.
Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en el ruido, sino en el susurro. Esto nos enseña que muchas veces buscamos señales espectaculares, pero Dios nos habla de manera suave, en lo profundo de nuestra mente. ¿Cuántas veces has esperado que Dios te hable con una señal grandiosa, cuando en realidad ya te ha estado susurrando la respuesta en tu mente? Dios no necesita gritar para ser escuchado, pero si no estamos en comunión con Él, si dejamos que el ruido del mundo nos distraiga, corremos el riesgo de ignorar su voz. José y el pensamiento que salvó a su familia. Otro ejemplo impresionante está en Mateo 1:20. Cuando José, el esposo de María, recibe una revelación en su mente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José estaba a punto de dejar a María porque no entendía lo que estaba pasando. Pero en medio de su incertidumbre, Dios le habló a través de un pensamiento en su sueño. ¿Cuántas veces has estado a punto de tomar una decisión equivocada, pero un pensamiento persistente te ha llevado a reconsiderarla? Dios nos guía a través de nuestra mente, pero debemos estar atentos y dispuestos a obedecer. 2. ¿Por qué Dios te habla? La responsabilidad de actuar. Cuando Dios te habla, no es solo para que tengas conocimiento, es para que actúes en obediencia. Jesús nos advierte en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tan Dios no quiere que simplemente reconozcamos su voz, sino que obedezcamos lo que Él nos dice. Si Dios te está advirtiendo sobre algo o te está revelando una verdad, es porque espera que hagas algo con esa información. Piensa en la historia de Eliora. Dios le susurró la verdad sobre su hermana Adira, pero si ella no hubiera actuado con valentía, la mentira habría continuado. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado algo y hemos ignorado su voz porque nos dio miedo confrontar la verdad? Si Dios te está mostrando una verdad sobre una persona o una situación en tu vida, ignorar su voz es peligroso. No solo podrías estar perdiendo la oportunidad de hacer justicia, sino que también podrías estar permitiendo que el enemigo siga operando en tu entorno. 3. ¿Qué sucede si ignoramos los susurros de Dios? Dios nos habla por amor, para protegernos, para guiarnos, pero si decidimos ignorar su voz, enfrentaremos las consecuencias. Un ejemplo trágico de esto está en Jonás 1:1-3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios le habló a Jonás claramente, pero él decidió ignorar la instrucción, y terminó en el vientre de un gran pez, sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Ignorar los pensamientos que Dios nos envía puede traer problemas a nuestra vida. Dios nos habla para evitarnos sufrimiento, pero si no prestamos atención, terminaremos en caminos peligrosos. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Hay algo que Dios ha estado susurrando en tu mente últimamente? ¿Una advertencia que has ignorado? ¿Una acción que sabes que debes tomar, pero que has estado posponiendo? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a obedecer tu voz y actuar conforme a lo que me revelas. No hacerlo es como recibir una advertencia de peligro y decidir ignorarla.
Pero cuando escribes esto, estás diciéndole a Dios que estás listo para actuar, que no quieres ser como Jonás, que prefieres seguir su dirección. 4. La bendición de obedecer los pensamientos de Dios. Cuando elegimos obedecer la voz de Dios, encontramos dirección, paz y propósito. En Juan 10:27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Seguir la voz de Dios trae bendición. Cuando Eliora siguió el susurro de Dios, la verdad salió a la luz y su honor fue restaurado. Cuando José obedeció el mensaje en su mente, la familia de Jesús fue protegida. Si Dios te está hablando hoy, ¿qué vas a hacer con ese mensaje? No ignores lo que Él te está diciendo. No dejes que el miedo o la duda te paralicen. Toma un momento ahora mismo y pídele a Dios que te ayude a obedecer su voz. Y si este mensaje ha hablado a tu vida, compártelo con alguien más. 5. No guardes esta palabra solo para ti. Este mensaje no es solo para ti. Dios quiere que más personas aprendan a reconocer su voz, y tú puedes ser el instrumento que Él use para lograrlo. Si conoces a alguien que está confundido, que necesita dirección, que ha estado ignorando la voz de Dios, compártelo con ellos. Dios no ha terminado de hablarte. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a sellar todo lo aprendido con una oración poderosa y una reflexión final que cambiará tu forma de escuchar la voz de Dios. No te vayas, porque lo que viene es crucial para que esta palabra quede grabada en tu corazón. Dios tiene más que decirte. Hoy has llegado hasta aquí porque Dios quería hablarte. Este mensaje no fue una coincidencia. Fue un llamado divino a reconocer que Él te está susurrando, que su voz está presente en tu mente y que quiere guiarte en cada paso de tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con lo que has aprendido? Dios no solo te ha mostrado en cómo habla, sino también la importancia de actuar cuando escuchas su voz. No ignorar sus susurros puede salvarte del peligro, abrir puertas de bendición y llevarte a cumplir su propósito. Ahora quiero pedirte algo especial. Escribe tu nombre completo en los comentarios. No es solo un gesto simbólico, es un acto de fe. Es decirle a Dios: Señor, estoy listo para escuchar tu voz, para obedecerte y para reconocer cuándo me hablas. Además, queremos orar por ti. Queremos presentarte por nombre delante de Dios, para que Él te dé discernimiento y valentía para seguir sus instrucciones. Pero si decides no escribir tu nombre, estás eligiendo quedarte en el mismo lugar. No declarar tu compromiso con Dios es como escuchar su voz y darle la espalda. Ahora, quiero invitarte a que busques otro video en este canal. Dios no ha terminado de hablarte. Este es solo uno de los muchos mensajes que el Señor tiene para ti. Cada video aquí es una nueva oportunidad para que tu fe crezca, para que recibas más revelación y para que fortalezcas tu relación con Él. Si no sigues aprendiendo, estarás dejando incompleta la obra que Dios quiere hacer en ti. Su oración final. Si puedes, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón dispuesto a escucharte. Gracias por hablarme, por enseñarme que me susurras en mi mente y por recordarme que siempre estás guiando mis pasos. Señor, dame discernimiento para reconocer tu voz, valentía para obedecer y sabiduría para actuar conforme a lo que me revelas. Perdóname si alguna vez ignoré tus advertencias
Hoy elijo confiar en ti, elijo seguirte, elijo caminar en tu voluntad. Gracias porque sé que tú seguirás hablándome y prometo estar atento a tus susurros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero decirte algo. Estoy muy orgulloso de ti. Este no fue solo un video más. Fue un tiempo en el que Dios habló directamente a tu corazón. Si en algún momento repetí algo o hubo un error, te pido disculpas. Pero quiero que sepas que cada palabra fue dicha con amor y con el deseo de que te acerques más a Dios. Antes de irte, comparte este mensaje con alguien más. Hay personas en tu vida que necesitan aprender a escuchar la voz de Dios, y tú puedes ser el instrumento que Él use para tocar sus corazones. No compartir este mensaje es como recibir un regalo del cielo y no pasarlo a quienes lo necesitan. Dios te ha hablado hoy y sé que seguirá hablándote. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Sigue adelante, sigue buscando su voz, sigue siendo un guerrero de fe. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios aún tiene mucho más para ti.